Welcome back to the show, everyone. As you can see, Pepe Escobar. Bienvenidos de nuevo al programa, a todos. Como pueden ver, está conmigo Pepe Escobar, periodista independiente y analista geopolítico, para analizar los últimos acontecimientos. Y vayamos directamente a ello. Ayer, Pepe, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos anunció que se habían lanzado 2 misiles balísticos en su dirección. Uno cayó fuera y el segundo dentro de sus aguas territoriales. Dijeron que están en máxima alerta ante cualquier amenaza adicional. Y aquí está la documentación oficial de lo que dijo el ministerio. Irán ha refutado esto. Ha dicho que en realidad no lanzó ningún misil contra los Emiratos Árabes Unidos y que tenía un tinte sionista, en el sentido de una operación de falsa bandera. Los Emiratos Árabes Unidos respondieron imponiendo un embargo a Irán por estos ataques con misiles. Pero una cosa es segura, Pepe. Irán está, de hecho, a la ofensiva. Están adoptando una postura ofensiva en esta guerra. Han dicho que, si Estados Unidos vuelve a atacar, ahora tienen en el punto de mira objetivos incluso fuera del actual teatro de operaciones. Potencialmente objetivos europeos, incluidos objetivos en Bulgaria, Chipre y los cables submarinos de fibra óptica en el estrecho de Hormuz, lo que, por supuesto, tendría repercusiones globales. Ahora, el Pentágono parece estar a la defensiva. Ha comunicado al Washington Post que el CENTCOM podría estar trasladando sus tropas y bases, o al menos la infraestructura de las bases, fuera de allí, después de que los ataques iraníes destruyeran prácticamente todas ellas. Ahora, Pepe, sé que has publicado una nueva columna en la que hablas de la postura ofensiva de Irán, así como de lo que ha llevado a lo que ahora es la muerte del memorando de entendimiento, al haber expirado y dar lugar a todos estos acontecimientos. Así que, Pepe, según tú, ¿qué está ocurriendo exactamente ahora mismo? Wow. How many hours do I have? Vaya, ¿cuántas horas tengo? A ver, va a ser muy difícil condensarlo. Vale, intentémoslo poco a poco. Empecemos por esto de los Emiratos Árabes Unidos. Es una operación de falsa bandera. Cuando los iraníes hacen algo, de hecho lo publicitan, tienen imágenes, es obviamente una operación de falsa bandera. Vale, ¿quién se beneficia de ello? Obviamente los estadounidenses. Esto está coordinado directamente con la nueva y espantosa campaña de Scott Bessent para estrangular a Irán económica y financieramente. Así que es perfecto, porque el escenario número 1, que es el más plausible, es que el Departamento del Tesoro y la Casa Blanca presionen a Irán directamente a los Emiratos Árabes Unidos, a MBZ y a sus compinches. The UAE directly, MBZ and his cronies. Look, you have to do something against Iran. Cut off everything. Mire, hay que hacer algo contra Irán, cortarlo todo, el comercio, las transacciones comerciales, las transacciones financieras, etc. ¿Por qué? Básicamente porque el segundo socio comercial y financiero de Irán, justo detrás de China, son los Emiratos Árabes Unidos. Hay mucho dinero iraní en los Emiratos Árabes Unidos. Legal, ilegal, por canales extraoficiales, clandestino, de todo. Las cifras son asombrosas. He oído todo tipo de cifras durante los últimos 20 y tantos años, desde decenas de millones de dólares hasta cientos de millones de dólares. Miles de millones, perdón. Miles de millones. Si se toma el vuelo lanzadera o los distintos tipos de lanzadera entre Teherán y Dubái, que dura menos de 1 hora y media, lo ve ante sus ojos. Empresarios de ambos lados haciendo negocios todo el tiempo. Y por supuesto, la clase media alta y los ricos de Irán, todos tienen intereses, empresas, lo que se quiera, especialmente en Dubái. También en Abu Dhabi, pero sobre todo en Dubái. Así que si se cortan el comercio y las finanzas entre los Emiratos Árabes Unidos e Irán, sí, sería un shock muy, muy grande. Pero no sería para tanto, porque Irán y muchas de estas personas pueden trasladar sus negocios a otros países del Consejo de Cooperación del Golfo o a Asia. Por ejemplo, a Singapur, Malasia, Hong Kong. No habría problema. Así que Dubái es solo una opción entre muchas. So Dubai is only one among many options. Number two, this false flag Número 2. Esta operación de falsa bandera, simultánea a la nueva estrategia de Bessent, supuestamente encaja perfectamente. Así que sí,
Y teniendo en cuenta que una vez más, cuando ocurre algo así, la Guardia Revolucionaria Islámica dice, mirad, enviamos un misil tal y cual, otro misil tal y cual, nada, ni una palabra. Así que es una operación de falsa bandera. Bueno, esto forma parte de la nueva dinámica del imperio, porque están desesperados. Y es algo a lo que aludí en mi última columna, y algo que hemos estado comentando con Larry en el canal Transition Protocol. Formamos parte de este proyecto. Se relaciona directamente con que los estadounidenses, o la Casa Blanca en concreto, estén intentando abrir un canal indirecto o semidirecto para hablar con los iraníes. Un canal secundario, semisubterráneo. A back channel, semi-underground. And they tried two different plans. Y probaron dos planes distintos. El primero, y ambos por cierto, se los contamos tal cual a todos vosotros, nuestra audiencia, fue un gran desastre en los dos casos, lo que aumenta su frustración. El primero fue a través de Asim Munir, el mariscal de campo de Pakistán. Como todos sabéis, tiene a Trump en marcación rápida, y viceversa. Y nuestros amigos mediadores pakistaníes, muchas de las personas que nos pasan información a Larry y a mí, lo confirman y lo vuelven a confirmar. Trump lo llama prácticamente todos los días porque quiere un canal para poder hablar con alguien muy bien situado en el gobierno iraní y obviamente hacer alguna cosa propia de Trump. Y en este caso, básicamente desde el principio, se trataba de instaurar el divide y vencerás. Así que Trump pidió a Munir que hablara directamente con Ahmad Vahidi, el jefe de los Guardianes de la Revolución. Y obviamente, Munir y Vahidi mantienen una relación muy buena desde hace, podemos decir, décadas. No son solo años, se conocen muy bien, y hablan, por supuesto, de asuntos militares. Básicamente, la idea de Trump era intentar seducir directamente a Vahidi, aplicar el divide y vencerás, hacerle a Vahidi algo como lo de Venezuela, en esencia. Y obviamente, está ahí cuando Vahidi se enteró, le dio un no rotundo a Asim Munir. Y Asim Munir le dijo a la casa en que, miren, he recibido un no enorme a eso. Y nosotros, como mediadores, no podemos hacer esto. Nosotros, Pakistán, estamos mediando entre ustedes y los iraníes, pero no pueden utilizarnos para intentar desestabilizar al gobierno iraní desde arriba. Así que este era el plan número 1. El plan número 2 era aún más descabellado. El canal del Kurdistán iraquí. Este canal ya existía. Y esto es muy, muy interesante, porque los estadounidenses, básicamente, intentaron una nueva versión del mismo canal. Este canal fue establecido el pasado mayo, hace solo 3 meses, por Tulsi Gabbard. Tulsi obtuvo autorización de Trump y Vance para intentar construir un canal alternativo para hablar con los guardianes de la revolución, y eligieron el Kurdistán iraquí. Neshirvan Barzani es el presidente del Kurdistán iraquí. Vale, el clan Barzani. Estoy seguro de que todos saben que no existe un Kurdistán iraquí. Está el clan Barzani y son dueños de todo en el Kurdistán iraquí. Así es como funciona. Es un nido de víboras, infestado de la CIA, el Mossad y el MI6. Si vas a Erbil, es uno de los lugares más repugnantes de la Tierra, de verdad. En fin, y esto ya era así incluso antes de Conmoción y Pavor. Mucho más, por supuesto, después de Conmoción y Pavor, en 2003. En fin, este canal ya existía, estaba ahí. Estaba inactivo, no funcionaba, estaba en coma o lo que fuera. Así que los estadounidenses, esta vez, resucitaron este canal, pero no fue a través de Neshirvan Barzani. Fue a través del primer ministro del Kurdistán iraquí, también Barzani. Y obviamente, no funcionó porque una vez más el mensaje era el mismo. Estaba relacionado con Vahidi. Y la respuesta de Vahidi, una vez más, fue un no rotundo. Y no nos interesa hablar con estadounidenses, sean quienes sean, incluido el presidente de Estados Unidos. Así que los estadounidenses tuvieron 2 fracasos seguidos al intentar establecer un canal directo con los guardianes de la revolución, básicamente para sembrar división y gobernar. Podía ser cualquier cosa, una operación de seducción, una operación de relaciones públicas, sobornos, mucho dinero en efectivo, maletas llenas de dinero.
Ya saben, lo de siempre, lo que suelen hacer, lo que hicieron en todas partes. Siria, Venezuela, Libia, con todo el mundo. En cualquier caso, no funcionó. Y no es casualidad este doble enfoque para tratar de desempeñar un papel divisorio en la cúpula del gobierno iraní. Y además, con el hombre equivocado, porque quien realmente decide la política militar es Mohsen Rezaei. No es Ahmad Vahidi. Vahidi es el jefe de los guardianes de la revolución, pero quien está al mando de todo, nombrado directamente por el líder supremo, el propio Khamenei, es Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y representante personal del líder. Y por supuesto supervisa todo en términos militares. Así que, obviamente, otro fracaso estadounidense. ¿Por qué es tan importante esto en este momento? Porque coincide con las discusiones o la pantomima, o, francamente, la demencia inherente a hablar de un ataque nuclear o de un ataque nuclear táctico contra Irán, confirmado por distintas fuentes, incluido un largo mensaje en X de Marjorie. Así que esto significa que sí, y esta gente sabe que se está hablando de ello. Y no es algo de estos últimos días. Se lleva hablando de esto desde hace tiempo y ahora ha vuelto a salir. Incluido, aunque esto no se confirmó oficialmente, claro, Trump preguntando directamente a los generales, ¿quiere un ataque nuclear? Y los generales respondiendo, ni de coña. Así que ahí es donde estamos. Y es una muy buena razón para que una vez más Trump resucite la base del ataque nuclear, porque los dos planes que tenía para intentar básicamente desestabilizar al gobierno iraní desde arriba fracasaron. Y por eso, Dani, estamos en una situación mucho más difícil ahora que hace 2, 3 o 4 días. De nuevo, es otra forma, lo siento, de escalada. Sí, exacto. Bueno, Pepe, quería mencionar aquí tu artículo. Primero aquí está. ¿Por qué el bloqueo de Trump no puede convertir a Irán en una isla? Pero dijiste que Irán es muy consciente de que puede estar acercándose una nube larga y oscura. Y el representante personal del líder está marcando ahora el tono. La vía es emplearse a fondo para obligar al viejo orden hegemónico a inclinarse. Entonces, ¿cómo ves que se materialice realmente la postura ofensiva de Irán? Porque ha habido una oleada de informaciones, he estado cubriéndolas durante los últimos días. Informaciones sobre atacar los cables submarinos. Ahora hay informaciones sobre objetivos, supongo que cerca de Europa, como Chipre, por ejemplo, Siria y Chipre, sí, Bulgaria y Chipre. Y luego, por supuesto, otros aspectos, por ejemplo, ofensivas terrestres en Kuwait y cosas así. Entonces, ¿cómo cree que va a tomar forma todo esto? Porque como ha señalado, el plan que Estados Unidos parece tener para Irán, bajo la ingeniosa tutela, lo digo con sarcasmo, de Scott Bessent, es intentar asfixiar a Irán como a Siria. Pero, como ha dicho, eso no puede ocurrir. Aunque Irán, por supuesto, tampoco quiere que esta guerra se prolongue eternamente. Así que, ¿qué opina de cómo va a abordar realmente esta situación? Bueno, es un marco muy complejo que los dirigentes iraníes están desarrollando al detalle. Está implicado todo el mundo. Mojtaba, Mohsen Rezaei, la cúpula de los guardianes de la revolución, Ghalibaf, por supuesto, y también el ministro de Asuntos Exteriores, el Majlis. Todo el mundo está implicado. Vale, tenemos que cambiar nuestra estrategia. Hasta ahora ha sido la paciencia estratégica. Si seguimos así, estaremos reaccionando todo el tiempo. Y los estadounidenses plantean una maniobra diferente, literalmente, cada semana. Así que tenemos que pasar a la ofensiva. La cuestión es cómo van a pasar a la ofensiva y cuándo. Esperan un ataque del sindicato Epstein antes de las elecciones de mitad de mandato. Esto está absolutamente garantizado. Y logramos confirmarlo a través de distintos canales, todos ellos conducentes a la cúpula y a personas que permanecen dentro del estrecho círculo interno de Mojtaba Khamenei. Así que la cuestión es, ¿cómo se anticipan a eso?
Y ese es el debate ahora mismo. Tienen el dedo en el gatillo y cuentan con varias opciones. La primera, la más evidente, ataques más devastadores contra lo que queda del imperio estadounidense de bases en Asia Occidental. La segunda, un ataque preventivo contra Israel. Muy complicado. Prefieren no hacerlo. Prefieren que Israel les ataque y entonces el contraataque será absolutamente letal. Sobre todo porque Estados Unidos ha trasladado muchos recursos desde las bases al territorio israelí. Así que Israel está encerrado y los estadounidenses están encerrados en Israel. Eso facilita el trabajo de la Guardia Revolucionaria iraní y de quien sea. La tercera opción sería actuar contra buques estadounidenses como parte del bloqueo de Trump. Un problema enorme. Están muy lejos del territorio iraní y, por supuesto, de sus aguas territoriales. Están en el extremo del Golfo de Omán, muy cerca del Mar Arábigo. Eso está muy lejos. Y, por supuesto, los iraníes preferirían tener un excelente motivo para atacar a la Marina de Estados Unidos. Así que hay un elemento adicional. Están esperando a que los estadounidenses les den ese motivo. Y, por supuesto, en torno a todo esto, siguen maniobrando para consolidar su red en toda Eurasia. No son solo Rusia y China, son Rusia, China, los estados de Asia Central y todos los países de alrededor del Caspio, entre ellos, por ejemplo, un estado de Asia Central e incluso Azerbaiyán y 2 estados de Asia Central, Turkmenistán y Kazajistán. Y están consolidando su red porque el bloqueo de Trump o las fantasiosas ensoñaciones de Scott Bessent pretenden aislar a Irán. No se puede aislar a Irán. Basta con mirar el mapa, algo que estos idiotas de Washington nunca hacen. Si miras el mapa, y al menos un poco los últimos 3000 años de historia, Irán es la encrucijada de Eurasia. Así que hoy en día, vale, ni siquiera vamos a remontarnos a las dinastías iraníes, al imperio persa, ya sabes. No. Iranian dynasties, Persian Empire, no. Let's focus on what's happening today. Centrémonos en lo que está pasando hoy. Tienen entre 6 y 7 corredores terrestres hacia Pakistán. Pakistán ha abierto todos los corredores terrestres con Irán, porque esto en esencia es comercio entre estos 3 actores, China, Pakistán e Irán. Desde Xinjiang hasta Pakistán, atravesando Pakistán o llegando al puerto de Gwadar. Desde Gwadar va hasta la frontera, y desde la frontera pasa a Irán. Así es como China puede exportar a través de Pakistán todo lo que quiera y todo lo que Irán necesite. Es transporte marítimo y después terrestre. Y a la inversa, lo que Irán necesite comerciar tanto con Pakistán, su vecino, como con China, va por esta vía. Así que los estadounidenses no pueden hacer nada contra eso. So the Americans, they cannot do anything against that, apart from bombing. Aparte de bombardear, por ejemplo, distintos tramos de todo el proyecto, que es lo que hicieron con otro corredor de conectividad, el corredor ferroviario China-Irán. El ferrocarril China-Irán parte de un puerto seco a 20 kilómetros de Teherán, atraviesa Irán hacia el cruza hasta Turkmenistán. Desde Turkmenistán va hacia Central y llega a Xinjiang, en China. Financiado por China, construido por China e inaugurado el año pasado, forma parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y obviamente uno de los tramos fue bombardeado por los estadounidenses durante la guerra, pero vuelve a funcionar perfectamente. Las relaciones con Turkmenistán son muy estrechas, porque incluso intercambian gas. Por ejemplo, el gas que usan los iraníes en el noreste es gas turcomano. Son acuerdos de intercambio. Y por supuesto, entre sus fronteras pueden comerciar de todo tipo. Irán está mejorando su flota de vagones cisterna ferroviarios para poder exportar petróleo y gas a cualquiera que lo quiera, desde Asia Central hasta Pakistán y también Xinjiang, en China. Así que no se puede cortar eso. Y por supuesto, en el Caspio ocurre lo mismo. El Caspio es el puente Rusia-Irán para todo. Barcos y, por supuesto, también transporte militar mediante aviones rusos. Ya sabe, han hecho la ruta Astrakán-Teherán muchas veces durante estos últimos 6 meses. Astrakán y Bandar Anzali son los principales puertos del corredor internacional de transporte norte-sur.
son muy importantes para atravesar el Caspio. Rusia, Irán, India. Así que esto continúa, absolutamente. Y no hay manera de que los estadounidenses puedan interferir en el Caspio. And there's no way the Americans can interfere in the Caspian. You saw what happened when the Ukrainians ¿Viste lo que ocurrió cuando los ucranianos dispararon de verdad? ¿Fue un dron, si no me equivoco? No fue un misil. Creo que fue un dron contra un barco iraní en el Caspio. Los iraníes estaban preparados para responder a lo grande, muy a lo grande. Los ucranianos se disculparon cuando alguien con cerebro en Bankova, no hay muchos, hizo las cuentas y dijo, oh, mierda, lo último que queremos es tener a rusos e iraníes en nuestra contra. Así que esto es exactamente lo que pasó. Irán tiene muchas opciones para seguir comerciando con sus vecinos, tanto los más cercanos como los más lejanos. Así que lo único que puede hacer el bloqueo de Trump es bloquear parte del comercio marítimo de Irán. Vale, es un coñazo. Es serio. Okay, it is a pain in the ass. It is serious. There are no definitive numbers, but the export of No hay cifras definitivas, pero las exportaciones de petróleo de Irán cayeron de forma drástica en este segundo semestre. En el primer semestre fueron mucho mayores que un año antes. Las cifras ya se han publicado. Irán exportó, creo, unos $7.500 millones en el primer trimestre de este año. Pero eso fue antes de la guerra, o contando un mes de guerra, marzo. Así que obviamente esto ha caído en estos últimos meses, digamos, con el nuevo bloqueo de Trump. Pero no está asfixiando a Irán. Ese es el punto más importante. Aunque ya sabes, si escuchas a Scott Bessent, en Irán todo el mundo ya se está muriendo de hambre. Pero bueno, ni siquiera voy a intentar calificar a este espécimen. Así que así estamos, Dani, en cuanto a que el bloqueo no está logrando lo que se suponía que iba a lograr, aislar completamente a Irán. Un gran fracaso, otra vez. isolate Iran completely. Major fail again. Sí. Y Pepe, en tu artículo lo calificaste de coercitivo, pero no decisivo. No decisivo. Quería saber qué opinas del hecho de que parece que no solo ha expirado el memorando de entendimiento, sino que todos estos acontecimientos que acabas de comentar avanzan cada vez más hacia una escalada. Además, Trump ha ordenado, de hecho, que todos los llamados enviados, sean quienes sean, o lo que sean, detengan cualquier posible negociación futura con Irán. Y que skrächwålsresten esta Syria spektran. Hay una fuerza sputang. I don't know what that means, but one thing that is for certain. No han guardado una estrategia. They This never is had a strategy. no, sorry. No, but this is what is definitely happening. Pero esto es lo que sin duda está ocurriendo, según fuentes cercanas al Pentágono. Estos desplazamientos de recursos militares hacia Jordania, Israel o incluso la costa saudí del Mar Rojo. Ahora bien, es una propuesta interesante, teniendo en cuenta que querías hablar de Yemen. Sí, da la impresión de que el ejército estadounidense está, en muchos sentidos, en retirada. Y me pregunto si eso influye en esta extraña situación y posición. La has descrito como ni guerra ni paz, en la que se encuentra Estados Unidos, sin disposición a negociar, pero tampoco a atacar. Not willing to strike. Sorry, Danny. It's how they call it in Iran. Perdona, Dani. Así es como lo llaman en Irán. Lo llaman ni guerra ni paz. Está ahí, porque eso es lo que hay en este momento. Y esta es una de las razones por las que han empezado a plantearse muy seriamente cambiar su estrategia. Si solo hay paciencia estratégica, esto puede prolongarse durante meses o años. Y obviamente, quieren algún tipo de resolución drástica antes de las elecciones de mitad de mandato. Y quieren que Trump pierda esas elecciones. Esto forma parte de la política de Irán. Me preguntaste algo sobre Yemen. Llegaremos a eso enseguida, porque cuando lleguemos a Yemen, tendremos que hablar del pacto de la Meca de la OTAN suní. Y eso, en sí mismo, es toda una discusión, ¿verdad? And this is a discussion in itself, right? But okay, we could start with a few numbers. Pero, bueno, podemos empezar con algunas cifras, y son bastante extraordinarias. En solo un mes, hasta hoy, es decir, durante el último mes hasta hoy, los yemeníes lograron inmovilizar al menos 8 petroleros saudíes e hicieron que 48 regresaran a su lugar de origen, Yanbu, u otro puerto. Es mucho.
Y aparte de eso, lanzaron drones y misiles contra Yanbu, contra algunas instalaciones allí, contra la refinería de petróleo de Jizan, que procesa básicamente 400,000 barriles de petróleo al día. También atacaron algunos nodos de la infraestructura petrolera oriental de Arabia Saudí. Y dicen que esto es solo el principio, por parte de Ansar Allah y las Fuerzas Armadas de Yemen. Quieren que Arabia Saudí sienta el dolor por tierra, mar y aire, y no han hecho más que empezar. Una vez más, estos son unos malditos tipos muy duros. No os metáis con los yemeníes. Y ese es, una vez más, el error de Arabia Saudí. Lo que nos lleva al pacto de la Meca entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán. ¿Invocarán los saudíes el pacto para llevar a Erdogan y a Aziz Munir a su guerra contra Yemen? Ni hablar. Porque tanto los turcos como los pakistaníes dirán: estáis soñando, esto no es una guerra. Esta es vuestra guerra. Una guerra que provocasteis vosotros. Esto no tiene nada que ver con lo que firmamos. Lo que firmamos es en esencia un pacto de defensa. Yemen no nos está atacando, y de hecho, está respondiendo a la forma en que vosotros los atacáis. And in fact, they are responding to the way you attack them. And they're responding to the illegal blockade that you have against them. Y están respondiendo al bloqueo ilegal que mantenéis contra ellos desde hace casi 12 años, y al hecho de que firmasteis con ellos un memorando de entendimiento y lo incumplisteis. Y por parte de Pakistán, ya tenemos confirmación de que le dijeron a Riad sin ambigüedades que diera marcha atrás. En primer lugar, tienen un pacto militar que fue reforzado hace meses. Y ahora tienen el pacto suní de la Meca, pero no van a dejarse arrastrar a las aventuras de Arabia Saudí ni a su incapacidad sencillamente para gestionar su relación con Yemen. Pero luego hay otra historia que enlaza con... No, estaba pensando en otra cosa. El ataque israelí contra activos turcos en Siria. Así que esto podría ser el preludio de una guerra entre Israel y Turquía, que por cierto ya ha sido anunciada abiertamente por varios infrahumanos pertenecientes al culto de Daesh. Turquía es la siguiente, después de Irán, así que ya se lo anunciaron a todo el planeta. Turquía es la siguiente. Ahora atacan activos turcos en Siria. ¿Invocarán los turcos el pacto de la Meca de la OTAN para ir contra Israel? Y así es como las cosas se han puesto muy interesantes. ¿Adivinan por qué? Porque los pakistaníes serán los primeros en decir: sí, estamos dentro, excelente idea. ¿Se imaginan a los turcos y a los pakistaníes utilizando el pacto? Los saudíes no vienen por nada. De acuerdo, usemos el pacto para ir contra Israel. Bueno, en cuanto a escenarios descabellados, este no es tan descabellado como parece. Vale, pero de momento nada. Lo que ya sabemos es que estamos entrando en la fase preliminar de una confrontación entre Israel y Turquía. No hay duda al respecto. Así que como veis, Dani, y todos vosotros, todas estas piezas del tablero de ajedrez, todo se vuelve mucho más volátil día a día. Podemos pensar en paralelismos con el periodo previo a la guerra de 1914, cuando tienes un sistema de alianzas, y al final, la guerra se vuelve inevitable por ese sistema de alianzas. Y estamos entrando más o menos en un terreno bastante similar. Por supuesto, es una situación completamente distinta, un marco completamente distinto, otro momento histórico, etc. Pero el hecho es que todo está interconectado, y muchos de estos actores están intentando salvar el culo ante lo que pueda venir después. Lo que pueda venir después, si la Casa Blanca da un paso absolutamente irracional, algo que está sobre la mesa y todo el planeta lo sabe, teniendo en cuenta el desastre de psicópatas infantiles que está en el poder, cualquier cosa es posible. Y ahora, hablan de armas nucleares tácticas como si fueran a ir a un 7-Eleven. Literalmente, cualquier cosa es posible. Así que, si tenemos un sistema sionista de Estado nazi, que ha sido capaz de normalizar un genocidio contra la voluntad de todo el planeta e imponer ese genocidio, también pueden normalizar las armas nucleares o las armas nucleares tácticas, porque saben que más o menos pueden salirse con la suya.
Y por eso, la situación en la que estamos ahora, comparada con la de hace apenas unos días, es inmensamente más aterradora. No hay otra forma de decirlo. More terrifying. There's no other way to put it. Yep. Yeah, it definitely seems like Sí, desde luego, parece que estamos al borde de una escalada importante. El mero hecho de que se hable de armas nucleares tácticas ya es bastante asombroso. Pero también me alegro de que hayas mencionado los ataques de Israel contra Siria, porque Barak Ravid, el agente del Mossad de la Unidad 8200, que se hace pasar por periodista, dijo algo muy interesante sobre estos ataques. Dijo que la medida agresiva de Israel frustró a la Casa Blanca y a altos funcionarios estadounidenses, pero que también dejó al descubierto de nuevo. Tonterías, tonterías. Sí, exactamente. Pero esto es lo que tiene de tan absurdo. Dejó al descubierto de nuevo que la administración Trump rara vez está preparada para trazar una línea roja clara con Netanyahu, contradiciendo esencialmente la afirmación anterior. Porque, ¿qué sentido tiene estar frustrado si no vas a trazar una línea roja clara? Significa que esa línea no existe. ¿Pero qué opinas de esto? Quiero decir, no se informó mucho sobre ello. Mira, Dani, ¿puedes imaginar que haya gente que de verdad se deje engañar por este tipo? Ese Barak, o como se llame. By this thing, this Barak whatever, a third-rate IDF Mossad agent, Agente de tercera del Mossad de las FDI, haciéndose pasar por periodista. people like that. Todos los periodistas de verdad podemos oler a gente así a millones de kilómetros, y aún así consigue engañar a la gente. Al menos en Estados Unidos, engaña a mucha gente. En todo el sur global, desde luego que no. En Asia Occidental, a nadie. Solo a gente con un coeficiente intelectual de 0 o negativo. Pero en Estados Unidos engaña a mucha gente. Todo lo que esta gente escribe y publica es propaganda, es agiografía o seguir el panorama más amplio de la agenda internacional sionista. Así que todo lo que publican es, en esencia, falso, propaganda o ambas cosas. Deberíamos dejar de prestar atención a esto porque, en realidad, es el mínimo común denominador de algo que se hace pasar por periodismo. Así que es mejor leer publicaciones en redes sociales. Al menos podemos reírnos de la demencia. Esta gente ni siquiera tiene sentido del humor. We can laugh about the dementia, you know. These people don't even have a sense of humor. Sí, y toda esta situación plantea una cuestión muy importante, como decías, con todo este pacto de defensa de la Meca. Pero la idea de una guerra entre Israel y Turquía añade otro foco de enorme desestabilización. Quiero decir, esa guerra sería de otro tipo. Turquía, yo no diría que esté curtida en batalla, y tampoco diría que sea completamente independiente en su política exterior, dada su relación con la OTAN y con Estados Unidos. Pero si hay un choque entre ambos, y teniendo en cuenta cómo están las cosas con Irán, y ahora, por supuesto, Yemen y Arabia Saudí, tienes esencialmente a todos los rincones de la región en estado. Absolutely. And the problem is this triangle. Absolutamente. Y el problema son estas relaciones triangulares, estas relaciones entrelazadas. Y el hecho de que, por ejemplo, los pakistaníes ahora, hemos podido comprobarlo especialmente estos 2 últimos días, están inmensamente frustrados porque dedicaron mucho esfuerzo a intentar ser mediadores creíbles entre Irán y Estados Unidos. Se dejaron la piel, no hay duda de eso. En algunos casos contaron con ayuda de Omán, en otros de Qatar. Y ahora todo el asunto, ya saben, nuestro amigo, el pacto del MOU, está bajo tierra, probablemente para siempre. Está totalmente muerto. Y esto era, en esencia, la criatura de Pakistán, el MOU. Hicieron todo lo posible para que se aprobara el MOU. Les explicaban a los iraníes todo el tiempo: mirad, esto puede ser bueno para vosotros, tenéis que mantener abierta esta puerta diplomática, etc. Incluso en contra del mejor criterio de Irán. Los iraníes dieron una oportunidad al MOU, persuadidos en todo momento por los pakistaníes. Los pakistaníes envían delegaciones a Irán cada semana para convencerlos, y obviamente los estadounidenses lo echaron todo por tierra, y ahora se acabó. La publicación que leíste diciendo que los estadounidenses que ya no hay negociación con Irán, esto es aún peor, porque además está mintiendo.
sigue llamando al mariscal de campo Asim Munir prácticamente todos los días. Larry y yo recibimos ayer una confirmación, Danny, de que todavía quiere que Asim Munir le encuentre una solución. Ordena a los enviados estadounidenses que detengan por completo cualquier posible negociación futura. Mentira. Hasta hace unos días lo estaban intentando. El propio Trump estaba intentando lograrlo mediante esos dos planes de los que hablamos al principio de nuestra conversación, para llegar al propio Vahidi e intentar poner a Vahidi de su lado. Así que, ya sabes, dirá que no lo hizo. Estás hablando directamente con el presidente de Estados Unidos. Eso es todo. Una mierda, así que no puedes fiarte. Y esto además, según CNN, esa es otra operación de mierda. No puedes fiarte de nada que venga de CNN. Pero incluso si esto fuera cierto, Aliados Informados está en proceso de cambiar su estrategia. No hay estrategia. La única estrategia, hasta hace unos días, era instalar, dividir y gobernar desde la cúpula del gobierno iraní. No funcionó. Así que ahora la única estrategia es Bessent, diciendo que va a matar de hambre a los 90 millones de iraníes. Esa es la estrategia ahora. Y por supuesto, mucho peor, las conversaciones en Petit Comité en el Consejo de Seguridad Nacional y en la Casa Blanca sobre armas nucleares tácticas. Así que, evidentemente, Danny, los círculos que toman las decisiones en Teherán, y me refiero específicamente a Mohsen Rezaei y a la gente que le rodea, el hecho de que sea el número 2, el segundo hombre más poderoso de Irán hoy, supervisándolo todo, con experiencia en guerra de trincheras durante la guerra entre Irán e Irak, y con experiencia diplomática, conoce el sistema al dedillo, conoce la Guardia Revolucionaria al dedillo, fue comandante de la Guardia Revolucionaria. Así que ya sabes, este es un hombre que está diseñando junto al líder la nueva estrategia de ahora en adelante y tratando de inducir a los estadounidenses a cometer un gran error. Esta es una posibilidad. En segundo lugar, si los estadounidenses cometen un error grave, el contraataque va a ser letal y básicamente destruirá a la administración Trump antes de las elecciones de mitad de mandato. Son 3 imperativos. ¿Cómo van a lograrlo? Es por supuesto una cuestión de método. Y obviamente solo ellos mismos conocen el método que van a aplicar. Pero ya es una nueva era estratégica en términos de resistencia iraní y defensa de su soberanía. Ahora van un paso más allá. Y no tienen miedo, Danny. No tienen miedo. Y saben que esta es una guerra existencial y que los próximos meses quizás sean aún más existenciales que los 6 anteriores. Bueno, Pepe, no podemos ni terminar un programa sin que cambien las informaciones sobre esto. Según Press TV, dicen que Trump quiere reanudar las negociaciones después de suspender oficialmente unas conversaciones inexistentes hace menos de un día. También le han citado hoy, a pie de pista, diciendo que la situación es tan buena que quizá haya negociaciones en algún momento en el futuro, pero que ahora ni siquiera hacen falta. Esa es la línea de Trump en este momento, y creo que está muy lejos de cómo se siente la mayor parte del mundo respecto a esto, incluida la gente de Estados Unidos. No. La situación es tan buena, quiero decir. O sea, No, no podemos. La única manera de, no diría interpretar o descifrar, la única manera de asimilar y después descartar inmediatamente cualquier cosa que diga es pensar que eso vale, probablemente durante 10 segundos, y luego ya no vale. Ese es el criterio, porque nada tiene sentido. No hay continuidad, no hay pensamiento estratégico, no hay reflexión, nada. Básicamente, es alguien soltando cualquier clase de mierda que se le cruza por su minúsculo cerebro en cada momento. Eso es todo. así que, obviamente, y me tenemos que fijar en las acciones. Por ejemplo, cuando analizamos una acción como lo que ocurrió con los Emiratos Árabes Unidos,
podemos intentar entender la motivación. ¿Se vio MBZ obligado a hacer esto de cortar todo el comercio, las relaciones comerciales y los vínculos financieros con Irán? ¿O están jugando una partida mucho más sofisticada? Es decir, vale, hacemos esto solo para apaciguar a los estadounidenses y seguimos haciendo negocios con ellos. Los dos escenarios son posibles. Así que en esto deberíamos centrarnos, en las acciones, las reacciones y sobre todo las motivaciones de todos los actores implicados. Por ejemplo, en lo que está haciendo Turquía. For instance, what Turkey is doing, we have to consider how Turkey is hedging. Tenemos que considerar cómo Turquía está cubriendo sus apuestas a la hora de desarrollar sus nuevos sueños otomanos, que nunca desaparecerán, el sueño del Gran Turán, de integrar a todos los pueblos túrquicos, pero por supuesto, con Ankara en la cima. Y los demás pueblos túrquicos lo miran y dicen, vale, quizá, pero no contigo arriba. Así que esto es de hecho mucho más interesante. Y Turquía, evidentemente, no está buscando una guerra en este momento. No puede permitírsela. No tiene dinero. No puede permitirse una guerra contra nadie. Puede que tenga ese gigantesco ejército de la OTAN para nada. Así que esto es mucho más valioso para todos nosotros. Y por supuesto, habrá que seguir en detalle cómo Irán va a desarrollar su nuevo método para básicamente volver loca a la administración Trump. To basically freak out the Trump administration. This is what it is essentially. They want the Trump administration to freak Esto es, en esencia, lo que hay. Quieren que la administración Trump se vuelva loca durante los próximos meses antes de las elecciones de mitad de mandato, y pueden utilizar todo tipo de estratagemas para lograrlo. Los persas son muy buenos ideando estratagemas de la nada. Así que esta es la situación en este momento. Y si hay un ataque, si la entidad sionista está preparando un ataque que podría producirse, digamos, entre septiembre y octubre, ellos también están preparados, porque tienen todo lo necesario para una respuesta absolutamente devastadora. Y esta vez, sin contenerse de verdad, no como durante la Guerra de los 12 días. Bueno, nada de esto es muy halagüeño, ¿verdad, Dani? Gosh. Yeah, I think people should remember to your point about Turkey. Sí, creo que la gente debería recordar, respecto a lo que decía sobre Turquía, que no fue el ejército turco el que entró en Siria para derrocar al gobierno de Assad, al gobierno de Bashar al-Assad. Fueron los yihadistas los que bajaron desde Turquía para hacerlo. Así que creo que eso dice algo sobre sí, las capacidades de Turquía. Y ahora, Pepe, también quería preguntarte, nos quedan unos 15 minutos, más o menos. Entre 10 y 15 minutos. Quería preguntarle, ¿cuál sería el impacto real de que los Emiratos Árabes Unidos, supuestamente, hayan cortado todo el comercio con Irán? Porque hace solo unas semanas vi informaciones, no sé si estaban verificadas o no. No creo que Irán ni los Emiratos las confirmaran al 100%. De que los Emiratos estaban enviando a Irán algunos de esos activos congelados que se mantenían en sus propias cuentas. Entonces, usted ha dicho que podrían haberse visto obligados a hacer esto, pero ¿cuál sería el impacto real ahora de esta ruptura entre los Emiratos e Irán? Como sabe, durante la guerra, los Emiratos fueron un objetivo principal. Y después del cuando se firmó el memorando de entendimiento, de hecho, ya tras el primer alto el fuego, los Emiratos actuaban de forma muy distinta. ¿Qué opina? Por eso no tiene sentido, Danny. Larry y yo lo confirmamos y reconfirmamos a principios de esta semana. Los Emiratos Árabes Unidos enviaron a Teherán $3.000 millones en efectivo, más 2 toneladas de oro en 2 vuelos distintos. Esto es muy, muy importante. Así que fue una especie de acuerdo, calmemos las cosas, intentemos en la medida de lo posible retomar una relación. Por supuesto, ellos lo saben. Los iraníes saben todo lo que hicieron durante la guerra en cuanto a ataques contra activos iraníes. Pero hay otra cosa que nos dijeron nuestros amigos mediadores pakistaníes hace unos días. De hecho, hace más de un mes. Decían, esperad, los Emiratos Árabes Unidos se van a sentar a la mesa. En aquel momento, la negociación giraba en torno al memorando de entendimiento del gato muerto. Los Emiratos Árabes Unidos se sentarán a la mesa.
Dadle unos meses, quizá para finales de año. Y tanto Larry como yo no nos lo podíamos creer. No puede ser. Pero está ocurriendo de verdad. Ha empezado a ocurrir estos últimos días. El dinero y el oro. Eso fue lo primero, ya sabes, vale, rompamos el hielo. Así que no tiene absolutamente ningún sentido que de un día para otro cortes todo el comercio y las relaciones comerciales basándote en una operación de falsa bandera. Y ahora ya está establecido que estos misiles, los 2 misiles, son una operación de falsa bandera. Así que se puede ver la mano sionista por todas partes en esto. Por todas partes, por todas partes. Incluido, por supuesto, el espantoso señor Besant. The ghastly Mr. Besant. Right. Who is A himself Soros a, asset. A Soros so yeah, asset. I was about to Correcto. say, yes. ¿Quién está al mando? I was Sí, literally about to estaba a say, punto de, literalmente, estaba a punto de citar una fuente. Así que, Pepe, en los últimos 5 o 10 minutos que nos quedan, quizá, una cosa que señalas en tu artículo es que, en realidad, todos estos acontecimientos están llevando a una consolidación y una expansión de lo que llamas la integración euroasiática, a una profundización de esa integración. Quizá puedas explicarlo con más detalle. ¿Cómo se está disparando Estados Unidos en el pie, como decías antes? ¿Cómo está profundizando realmente la integración euroasiática, mientras afirma que, por supuesto, está aislando a Irán, tomando el control del estrecho de Hormuz, y como dice Trump, situándose en una posición mucho mejor, una posición excelente, como él la llamó? as Trump says, finding itself in a much better position, a great position, as he called it. It's what I addressed in one of my columns last. Es lo que abordé en una de mis columnas la semana pasada. El nuevo gran juego revisitado. Creo que hablamos de eso la semana pasada. Todos los actores de Eurasia están observando esta guerra, replanteándose sus posiciones y reorganizándose. Y hay una colaboración mucho más estrecha, en muchos sentidos, que hace 6 meses al comienzo de la guerra. Quizá veamos algunos indicios de ello el mes que viene, durante la cumbre de los BRICS en Delhi. Aunque nadie espera que salga nada de valor de esta cumbre de los BRICS. Por ejemplo, si entras en... Por fin, los indios decidieron hacer una página web. Estuve revisándola este fin de semana y es patética. So I was checking the website this weekend and it's pathetic. There's practically nothing. It's only No hay prácticamente nada, solo bla bla bla. Ningún contenido, en absoluto. Y la cumbre va a ser el 12 de septiembre, así que está literalmente a la vuelta de la esquina. Pero todo el mundo va a estar en la mesa. Se lo pueden imaginar. En la misma cumbre de los BRICS tendremos a Rusia, China e India en la mesa, pero también a los Emiratos. Todos son miembros de pleno derecho. Y entre los socios, los BRICS Plus, tendremos a los países de Asia Central. Tendremos a Kazajistán y Uzbekistán, por ejemplo. Por no hablar de que India va a tener que dar muchas explicaciones, especialmente a Rusia, China e Irán, sobre sus acciones de los últimos 6 meses. about their actions for the past 6 months. So this could be immensely interesting, but the most Así que esto podría ser enormemente interesante. Pero el aspecto más importante es que la irracionalidad y la demencia del imperio se están grabando en todos estos actores de Eurasia. Solo hay un camino, y es una integración más estrecha. Y los 3 líderes de esta integración son Rusia, China e Irán. Es lo que decidí llamar la semana pasada, en cierto sentido, los 3 mosqueteros. Y son los 3 mosqueteros. Incluso hay un D'Artagnan, así que hay que imaginar quién va a ser el D'Artagnan de esta historia. Por tanto, esta integración, en términos de proteger Eurasia, este supercontinente en su conjunto, de los impulsos destructivos del imperio, es algo dado. destructive impulses of the empire is a given, and especially because the two most important civilizations, Y especialmente porque los 2 estados civilización más importantes, Rusia y China, están impulsando el proceso. De eso vamos a hablar. Quizá lo veamos en la cumbre de los BRICS y también en la cumbre de la OCS, la cumbre de líderes de la OCS. Así que olvídense de la ONU. No va a pasar nada en la ONU, porque la ONU está muerta y los estadounidenses la mataron. La ONU tendrá que trasladarse a otro lugar. Así que en cuanto a todos los implicados, a quienes participaron en esto, existía la posibilidad de un proceso de paz a través del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. Incluso los actores secundarios o más alejados hicieron sugerencias, aportaciones,
etc. Y luego todos vieron cómo los estadounidenses hacían saltar por los aires el memorando propiamente dicho. Actual memorandum be blown up by the Americans. Es otra lección para ellos. They simply cannot organize their future based Simplemente no pueden organizar su futuro basándose en un imperio incapaz de llegar a acuerdos. to quote Por citar de nuevo a nuestro amigo, el gran maestro Lavrov, su gran lema del siglo XXI geopolítico. Así que la guerra está acelerando este proceso de integración euroasiática en muchos aspectos. Los turcos están desesperados por entrar. El problema es que nadie confía en Ankara, especialmente los rusos y los chinos. Por eso no pueden incorporar a Turquía como miembro de los BRICS y de la OCS, como ocurre, por ejemplo, con los países de Asia Central. Nadie puede confiar en Ankara, porque Ankara siempre intenta cubrirse las espaldas. This is because nobody can trust Ankara because Ankara they're always hedging and they have this neo-Ottoman idea. Y tienen esa idea neo-otomana de no solo resucitar el otomanismo, sino de ser la potencia preeminente entre los pueblos túrquicos. Y una vez más, los otros pueblos túrquicos miran a su alrededor y dicen, no, no nos interesa. Además, hacemos muchos buenos negocios, tanto con Rusia como con China. Y también comerciamos con Irán. Así que eso es todo. Todo está interconectado. Esta reorganización de Eurasia, en términos más orgánicos, estas nuevas alianzas, estos esfuerzos por intentar proteger grandes partes de Eurasia frente a un imperio completamente desatado, totalmente fuera de control. Todo este proceso se está acelerando por la demencia interna del imperio. Creo que esa es la principal lección para todos nosotros. This is the main lesson for all of us, I think. Yep. And that interdimension. Sí, y esa demencia interna sin duda tiene un problema con la realidad. Según Irán, esto acaba de conocerse. El Ministerio del Petróleo afirma que las ventas de petróleo aumentaron un 150% interanual en el primer trimestre de 2026, es decir, durante la guerra. Of 2026. So this was during Yes, I the mentioned that war. early in our conversation. We talked Sí, about this. lo mencioné en una conversación anterior. Hablamos de esto antes. En el primer trimestre, incluido marzo, Dani y en marzo estaban en guerra, exportaron un 150% más que en el mismo periodo del año anterior. Así que obviamente el segundo trimestre va a bajar, pero aún así siguen saliendo adelante. Sabemos que hay distintas rutas de comunicación. Sí, por favor, adelante. We know Yeah. there are different communication routes. Yes, please, go ahead. No. Certainly. I mean, that brings us to. No, desde luego. Quiero decir, con esto llegamos prácticamente al final del programa, Pepe. Pero quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tu artículo está en la descripción del vídeo abajo, para que puedan consultarlo. También están ahí todos los demás sitios donde pueden encontrar tu trabajo en general, Telegram X y The Cradle Protocol. El enlace a ese canal de YouTube también está ahí. Pepe, ¿algún mensaje final que quieras transmitir a la audiencia sobre el estado del orden geopolítico en este momento? The geopolitical order right now. Look, everybody, if we were not worried Mirad, si no estábamos ya bastante preocupados por esta nueva escalada, otra vez más. ¿En cuántas escaladas nos hemos metido estos últimos 2 o 3 meses? Al menos 4, quizá. maybe. Okay. Bien, tened presente lo siguiente. Algunos personajes extremadamente perversos y siniestros están intentando normalizar el uso de armas nucleares, incluidas las nucleares tácticas. Pensadlo bien. Ya han conseguido normalizar un genocidio. Este es el siguiente paso, normalizar el uso de armas nucleares y, de hecho, normalizar el inicio a una nuclear. Por increíble que parezca, este es el punto que estamos hoy. Incredibly as it might seem, this is where we are today. Yeah, and Trump today was talking about Sí, how sí. he knows Y that Trump hablaba hoy de que sabe que la RPDC tiene 57 armas nucleares, lo cual es la primera vez que oigo a alguien de Washington reconocer cualquier cifra de armas nucleares. Cualquier cifra. Sí, pero las armas nucleares están en la mente, obviamente, de Trump y del establishment. Desde luego, no están descartadas. A estas alturas, desde luego, están más dentro que fuera de la mesa.
lo cual me parece bastante llamativo, sobre todo teniendo en cuenta que todo este periodo, Pepe, se suponía que iba a consistir en que Estados Unidos desviara su atención de donde están todas estas escaladas, Asia Occidental y Eurasia, y la dirigiera hacia el hemisferio occidental. En realidad, a estas alturas, parece que nada de eso es cierto. En este momento, el principal teatro es Eurasia. You're right. The Eurasia, which is the theater. Yeah. And by the way, Danny, okay, maybe my wrap up. Y por cierto, Dani, quizá como conclusión, la muerte del gato que ya estaba muerto, el memorando de entendimiento. ¿Te puedes creer que había un plazo que venció el lunes? Era el periodo de 60 días, durante el cual se suponía que debían sentarse a negociar una vía hacia algún tipo de acuerdo. Así que el plazo estaba literalmente muerto, tan muerto como el gato. Y esto ocurrió hace 2 días. Es absolutamente increíble. This happened 2 days ago. It's absolutely unbelievable. Yeah, and it passed without any Sí, y salió adelante, sin ningún tipo de acción concertada por parte de Estados Unidos que pudiera considerarse una negociación. No hubo ninguna por parte de Estados Unidos, sí. Bueno, ha sido un programa estupendo, Pepe. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que todo tu trabajo, una vez más, está en la descripción del vídeo de abajo, incluido tu nuevo artículo. Y asegúrense de pulsar el botón de me gusta antes de irse, porque eso ayuda a impulsar el programa y el algoritmo de YouTube. Mañana, 20 de agosto, estaré a las 2 de la tarde, hora del este, con Scott Ritter, para conocer las últimas novedades sobre lo que está pasando en nuestro mundo. Hasta la próxima, a todos. Pepe, muchísimas gracias de nuevo. Seguimos en contacto. Nos vamos juntos. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde, hora del este. See you tomorrow, 2 p.m. Eastern.